Hola chicos salazarinos, público en general. Muy bien, estamos en esta 11ª entrega del Bicentenario Literario 2021. Seguimos aquí con este material, estamos publicando en toda esta semana, haciendo de repente el día 28, el día principal, el día cumbre de este aporte de cultura literaria, de este trabajito del área de comunicación y de tu profe Bonovox. Entonces vamos a continuar con esta 11ª entrega. En este caso, como ya lo habíamos anticipado en la entrega anterior, vamos a tocar vamos a conocer a un escritor magnífico, uno de los mejores dentro de la narrativa indigenista, ¿no? Y vamos a empezar con su frase muy famosa de este escritor. Dice: yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. José María Arguedas Altamirano. Como ya lo venía diciendo en la entrega anterior, lo que le diferencia y lo que le hace mejor que Ciro Alegría a José María Arguedas es que en sus obras él narra lo que ha vivido. Son como obras autobiográficas, ¿no? Donde él ha narrado todo lo que ha sufrido, a pesar de que era blanco, ¿no? A pesar de que de repente tenía ya la raza mestiza y todo ello, pero pues el hecho de que su mamá fallezca a temprana edad, cuando él estaba ahí en meses, y que de repente es tratada mal por su madrastra, ¿no? Que lo ve de lo peor y que le bota, pues, ¿no? con la servidumbre, con los peones, con la gente indígena, ¿no? Con los esclavos, en otras palabras. Entonces eso amerita, pues, de que José María Arguedas haya vivido, haya sufrido todo eso, ¿no? Y que el hecho de acompañar a su padre de lugar en lugar iba conociendo todas las historias. Toda esta temática de sus obras narra, pues, justamente también esos viajes que hacía con su padre, ¿no? Y por estar con él, por acompañarle, él conoció también así parte de nuestro Perú, donde él experimentó muchas cosas y vio cómo era el maltrato, la humillación o la discriminación al indígena, ¿no? Y que nadie decía nada. Entonces él también, a partir de ello, con sus obras, quiso demostrar eso, quiso denunciar socialmente este tema muy delicado, ¿no? De la gente del campo, del Perú profundo. Muy bien, en esta oportunidad vamos a conocer el dato completo, ¿no? Es José María Arguedas Altamirano. Él nació en Andahuaylas, 18 de enero de 1911, y muere en Lima el 2 de diciembre de 1969. Fue un escritor, poeta, traductor, profesor, antropólogo y etnólogo peruano, huérfano de madre, director de la Casa de la Cultura. Se suicida en la Universidad Agraria. Esto también es un dato muy, hasta ahora, de repente muy controvertido, ¿no? Hay esa mención, hay esa teoría que sustenta que él se suicidó en la Universidad Agraria, producto que ya no podía con su vida y una enfermedad, ¿no? Y en este caso, pues, él decide suicidarse, ¿no? Por todo lo que había acumulado, ese racismo, esa discriminación, ese rechazo por ser indígena, por ser de Andahuaylas, de la sierra, ¿no? Entonces él sufrió mucho en la ciudad, vivió en carne propia ese racismo, ¿no? A la gente andina. Entonces hay esa teoría, pues, ¿no? De que se suicida en la Universidad Agraria, ya harto, ya no pudiendo aguantar, y más una enfermedad que la quejaba, pues él decide suicidarse. Tiene el calificativo de el escritor etnólogo. El escritor etnólogo. También otros le denominan el mejor novelista indigenista, ¿ya? Entonces ese es el calificativo. Y dentro de sus obras está Agua, de 1935, una colección de cuentitos. Yaguar Fiesta es una novela de 1941. Los ríos profundos también es una novela en 1959, considerada su mejor obra, ¿ya? Pero creo que en general a este escritor
se lleva todos los créditos por el hecho de en todas sus obras hablar acerca de esta temática del hombre indígena, ¿no? Y entonces creo que, por no decir todas, pero la mayoría de sus obras pues son interesantes, ¿no? Vale la pena leer, vale la pena conocer esa cultura indígena, la cultura quechua, y que él pues defiende tanto o defendió en su época, ¿no? Que también fue artista, fue cantante, tenía canciones en quechua, es antropólogo, etnólogo, le gustaba conocer la cultura o dar a conocer la cultura indígena, la cultura andina. Y aún más con la llegada de los españoles, pues él defendía su raza, él defendía su idioma, ¿no? Entonces es uno de los escritores que más ha defendido nuestra cultura andina. Está también Diamantes y Pedernales, en 1954, El Sexto, que luego de que él ha sido de repente encarcelado, injustamente él sufre esta condena y es llevado a esta cárcel llamada El Sexto, ¿no? Y ahí es donde escribe justamente la historia de cómo viven los presos, ¿no? En 1961. Toda la sangre es también una muy bonita obra que enmarca pues esa frase que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Todas las sangres, vamos a unirnos, todas las razas, todas las sangres. Entonces hace alusivo también a eso. Un bonito cuento, La agonía de Razuñiti, en 1962, El sueño del Pongo, ¿no? ¿Quién no ha leído este famoso cuentito de la primaria, ¿no? El sueño del Pongo, en 1965, y también otro famoso cuentito que también le llevó a la fama también, o se hizo conocido gracias a ese cuento también, Guarmacuyay, ¿no? Amor de niño, y que ahí justamente también habla de ese sentimiento de que cómo es el amor también en la gente indígena, ¿no? Cómo se vive, y que a pesar de que él era blanco también quizás no tenía la atención de esa mujer indígena que él se enamora, ¿no? Entonces es una bonita historia, ¿no? Son algunas de las obras, tiene ensayos, tiene poesías y todo ello, pero estas son las más principales que identifica nuestro gran José María Arguedas Altamirano. Bueno, el análisis literario básico de Los ríos profundos, ¿no? Ya sabemos, género literario narrativo, que nos va a narrar, la especie literaria es la novela, y ya sabemos que la época contemporánea y la corriente es el indigenismo. Tema: el conflicto entre el mundo indígena y el occidental, la violencia racial y social, el sistema dominante y opresivo de la educación, plena identificación con el mundo andino. En esta novela se enmarca, como ya les dije, y también en Jaguar Fiesta, se enmarca esta lucha, esta gran lucha, esta gran, vamos a llamarla así, guerra entre estas, digamos, dos razas o dos mundos, ¿no? El mundo del indígena, de los pueblos andinos del Perú profundo, y el mundo occidental que llegaban con los españoles, ¿no? O con los blancos, entre comillas, y que supuestamente eran mejores que los indígenas, que el hecho de que habían conquistado, habían dominado, pues tenían ese poder de poder tener esclavos, peones indígenas, y ellos ser pues los amos, ¿no? Y hacer la vida del indígena miserable. Entonces era justamente en esta obra esa temática que él enmarca, ¿no? De que de acuerdo a sus viajes que él iba, miraba esa violencia, ese racismo que se daba a la gente indígena. El sistema dominante y opresivo, ¿no? Donde había unos que dominaban y los otros pues que simplemente obedecían. Donde unos se hacían más ricos y el otro no. Donde otros por tener dinero tenían el poder, ¿no? Y podían manejar la justicia a su conveniencia. Entonces es hoy en día también con José María Arguedas es lo que de repente estamos viviendo, esta cruda realidad, ¿no? De que hay un sistema que nos domina, hay un sistema dominante, ¿no? Y hay un sistema opresivo que de repente no hacemos nada, estamos callados, tenemos miedo, ¿no? De sublevarnos, pero estos últimos tiempos quizás la gente peruana ha despertado un poquito y ha ido conociendo también sus derechos, ¿no? Entonces estamos en una república democrática, por lo tanto tienes derecho a reclamar, ¿ya? Pero en las obras de Arguedas se enmarca eso, ¿no? Más que nada esta lucha, esta guerra entre la raza indígena y la raza occidental, ¿no? Había esa lucha en quién predomina,
quién gana. Al final y al cabo, quién va a dominar, ¿no? Entonces eso era lo que de repente en esta obra se enmarcaba. José María Arguedas trataba de poner eso en énfasis, ¿no? El escenario es en Abancay, en la hacienda de Patibamba, el colegio religioso, Huanapupata, el barrio de las Chicheras, Cusco, ¿no? Entonces enmarca ese viaje que él hacía, ¿no? Que se fue a Cusco siguiendo a su padre por su trabajo. Entonces en ahí él experimenta toda esa situación. Personajes, está Ernesto. Ernesto va a ser uno de los personajes que va a aparecer en muchas obras. Y Ernesto, en otras palabras, es José María Arguedas, ¿no? Toma ese nombre de José María Arguedas, Ernesto. Protagonista, y es el que narra los hechos de la obra, ¿no? Como narrador. Ernesto es José María Arguedas, muchacho de 14 años que vive entre dos mundos diferentes, el de los blancos y el de los indios. Personajes secundarios está Gabriel, padre de Ernesto, abogado de profesión. Recorre con su hijo Ernesto gran parte de la sierra del Perú ejerciendo su trabajo de abogado. El viejo, tío de Ernesto, y su nombre es Manuel Jesús, gran terrateniente que se caracteriza por ser avaro, violento y prepotente. La opa Marcelina, mujer demente que es recogida por los padres y que es ayudante de cocina. Es de contextura gruesa y de baja estatura. Muere de tifoidea, ¿no? La gran enfermedad que acudió en esos años y que él también narra en esa obra, ¿no? Padre Linares, director del colegio donde estudia Ernesto y es de edad avanzada. ¿Ya? Entonces, antes de ir ya, bueno, vamos a conocer un poquito más. Dice, Ernesto y su padre llegaban a la ciudad del Cusco dirigiéndose a la casa de su tío llamado el Viejo, quien los recibió fríamente y sin atención les condujeron a un cuarto que más parecía una cocina, por lo cual el padre decidió irse al día siguiente de la casa después de conversar con su tío. Ernesto, aprovechando la ausencia de su padre, empieza a recorrer la ciudad de Cusco admirándose. Al día siguiente siguieron su viaje pasando por hermosos paisajes de los Andes peruanos, llegando hacia la ciudad de Abancay, donde fue el último recorrido con su padre, dejándole en el colegio particular, teniendo como director al padre Linares. En el internado, Ernesto no estuvo contento, siempre se sintió solo y triste ya que estaba acostumbrado a su padre. Pasó muchas aventuras como tristes y alegres, obtuvo amigos y enemigos en la luz. Cierto día en el mes de mayo, Antero llega al colegio con el primer zumbaillo. Para los demás era algo nuevo y novedoso, que hacía recordar al toncayo, que era un danzarín cubierto de espejos, pero también era un insecto volador. Los niños, al ver la oscilación del trompo, hacían parecer como a los ríos profundos del Perú, provocando la rivalidad entre los niños mayores por obtener este juguete. Vino después de la sublevación de las chicheras porque les hacía falta la sal, lo cual fue el motivo para el asalto de las salineras, donde se produjo muchas muertes y tragedias. En esta sublevación participó doña Felipa, quien encabezó el motín. A consecuencia de esto se produce la persecución a las chicheras, en especial a doña Felipa por los militares. Ernesto, al estar en el internado, se inspiraba para escribir poemas y cartas de amor. Esto hizo que sea admirado por Antero y crece una amistad entre ellos. Se produjo una riña entre el padre Miguel y Lleras, quien faltó al respeto al hermano. Lleva a que reaccione golpeando al Lleras, pero después de la participación, Lleras se disculpa del hermano Miguel y después del padre Linares. De un tiempo, Lleras abandona el internado. Después llegó al pueblo una gran peste donde padecieron muchos. Los colonos siguieron persiguiendo a doña Felipa, pero no lograron capturarla. Ernesto tuvo que salir de Abancay. Para esto se despide de Salvinia con un ramo de flores, ya que ya en su recorrido por las quebradas recordé los consejos que el padre director le había dado y los relatos de su compañero Antero. Él ya decide salir de ahí porque ya la fiebre, la peste, la tifoidea, pues estaba matando a muchos, ¿no? Entonces él decide escapar también justamente con eso. Vamos a conocer ahora un poquito de Yaguar Fiesta, la otra obra muy famosa de este escritor.
Dice, la novela relata una de las costumbres más tradicionales de las comunidades indígenas del Perú, la corrida india, o sea, la corrida de toros hoy en día conocida, ¿no? Que se celebra todos los años el 28 de julio, aniversario de la fundación de la República del Perú. La corrida india es un evento espectacular donde un toro debe enfrentarse en un pampón a unos 100 o 200 indios a manera de torero o capeadores espontáneos, del cual son parte otros elementos como la música de los huacahuacras, trompeta de cuerno de toro, cánticos populares, huaynos, el consumo de aguardiente, el uso de dinamita para matar al toro, e incluso la muerte de muchos indígenas despanzurrados por el cornúpeta. Esta tradición se ve amenazada por un orden proveniente de la capital, que la prohíbe, pues la considera una práctica bárbara. Ante la negativa de los indígenas para acatar la orden, las autoridades buscarán la manera de permitir las corridas, pero decentemente. Contratan un torero profesional que lidiará a la manera española. Con ello quitan la esencia misma de la fiesta, pero esta finalmente se realiza, imponiendo a los indígenas su tradición ante los ojos de los principales del pueblo. Cabe señalar que en este relato de Arguedas no se menciona al cóndor atado al lomo del toro, que actualmente es la variante más conocida del Jaguar Fiesta. En otras palabras, es fiesta de la sangre, ¿no? Hace alusivo a la corrida de toros que se practicaba ya desde antes y que Arguedas lo narra desde esa perspectiva, ¿no? Que era la corrida india, donde la tradición de los indígenas o de los indios era justamente esa lucha, esa guerra entre la cultura occidental y la india, ¿no? Entre la cultura española y la cultura incaica o india. Entonces ellos celebraban esta corrida, pero en el punto donde pues que al toro, que representa lo occidental, representa a España, lo de fuera, ¿no? El toro es un animal que de repente no es autóctono de nuestro país, es traído de España, es traído de Europa, por lo tanto representa esa cultura blanca, esa cultura occidental. Entonces ellos en esa fiesta trataban de burlarse, ¿no? Trataban de matar esa cultura representada en el toro, y es por eso que quizás utilizaban dinamitas, ¿no? Para matarlo. Entonces eso era la fiesta original, vamos a llamarlo así, de Jaguar Fiesta, y que Arguedas lo narra en esta obra. Entonces, pero en vista de que era muy cruel quizás también de que el toro muera dinamitado, pues el gobierno decide prohibir esa costumbre, ¿no? Esa tradición, el Jaguar Fiesta. Pero los indígenas, la gente de ahí, enmarca esa lucha, ¿no? Y dice por qué. O sea, tratan de que esa costumbre persista, pero al final ya cambian por una tonalidad más pausada, digamos, en el aspecto de los personajes, ¿no? Donde ya no es tan violento, sino ya participa un torero, ¿no? Al estilo español, que ya torea y al final lo mata el toro, ¿no? Es típico de la corrida de toros españolas, ¿no? Entonces con ello permanece esa tradición y ya pues se queda esa costumbre, ¿no? Entonces ahí se ve también de cómo era esa lucha intensa, ¿no? Entre el indio y el español, entre el indio o los blancos. Y al final quizás muchos de nosotros podemos hacer alusivo, Jaguar Fiesta, ¿no? Hacer esa representación entre que esa lucha entre el toro y el cóndor, ¿no? Es una, digamos, una variante conocida del Jaguar Fiesta, donde el toro representa a los españoles, a los blancos, y el cóndor al andino o al indígena, ¿no? Y ya sabemos esa lucha que se da en esas imágenes que nos han mostrado de Jaguar Fiesta, que conocen. Es pues donde está encima del toro, está el cóndor picoteando, ¿no? Y eso hace dar muestra que quién domina, quién gana en esa lucha de culturas, de razas, la indígena, ¿no? Entonces tratan de reflejar pues de ese amor propio, ese amor a tu cultura, ese amor a tu idioma, ese amor a tu historia, ¿no? A tu raza, a tu sangre. Entonces con Arguedas se defiende mucho al indio, se defiende mucho a la gente de los pueblos oriundos o pueblos originarios, ¿no? Entonces él sale en defensa de ellos, porque mucha explotación, mucha discriminación, mucho racismo
frente a ellos, ¿no? Entonces el mismo Estado no tenía algo que defienda a ellos, ¿no? Entonces hoy en día ya un poco estamos conociendo esta temática de que ya se están dando leyes y se está pidiendo que se cumpla para que los pueblos originarios o indígenas se integren, tengan los mismos derechos y digamos las mismas oportunidades para poder integrarse a nuestro país, ¿no? Porque ellos también forman parte de nuestro Perú. Entonces es por eso que Arguedas se ganó todo ese respeto, ese cariño y esa valoración, ¿no? De que él luchó, a través de sus obras denunciaba eso, ¿no? Y que defendía la raza andina, defendía su cultura andina, defendía su sangre, defendía digamos su idioma, ¿no? Y que él no se sentía avergonzado de saber escribir o hablar en quechua. Entonces él así, y en sus otros cuentitos como digamos la agonía Reazuñiti y todo ello también nos hace ver ese amor a su cultura, a su tradición, a sus danzas, a su música, ¿no? Entonces como es la corriente del indigenismo, defiende bastante a lo que es y aquí tenemos a Guarmacuyay. Es la historia de amor del niño Ernesto, ve otra vez Ernesto, por la hermosa muchacha andina Justina en la hacienda Biseca. El amor que siente Ernesto por Justina es sumamente bello y puro, ¿no? Narra cuando se enamora por primera vez, vamos a decirlo así, ¿no? José María Arguedas. Pero mira, dice, el alma de Ernestito es devorado por el amor. Arguedas narra magistralmente este caso amoroso. Ernesto siente celos porque el feo del Cutu es preferido por la bella Justina. Un día el Cutu le confiesa que su patrón ha violado a su adorada Justinacha y el niño Ernesto se pone furioso y le dice al Cutu que su tío Froilán es malo y cobarde. También le dice que lave el honor de Justina matando al violador, pero el Cutu no se atreve a hacerlo y le dice que es un cobarde. La historia termina cuando el niño Ernesto se aleja de la hacienda y ya adulto recuerda su Guarmacuyay con mucha tristeza y amor profundo. Es el amor que sintió ahí Arguedas, ¿no? Pero representada en este cuentito es Ernesto, ¿no? Que también ahí se sintió, entre comillas, ¿no? Digamos, mal, ¿no? Porque el hecho de él ser blanco o pertenecer, digamos, a la raza mestiza ya, y que él sea rechazado por una mujer andina, ¿no? También como que pues se ve también ahí que a veces la gente andina prefiere lo suyo, ¿no? Prefiere al hombre también de su condición. Entonces también ahí se veía esa identificación, ese respeto a su cultura, a sus tradiciones, a su gente, a su raza, ¿no? Entonces también desde esa perspectiva nos hizo ver. Y aquí está la obra Todas las Sangres, ¿no? Dice, la novela se inicia con el suicidio de don Andrés Aragón de Peralta, jefe de la familia más poderosa de la villa de San Pedro de Lunahuaymarca, en la sierra del Perú. Su muerte anuncia el fin del sistema feudal que hasta entonces ha predominado en la región. Don Andrés deja dos hijos, don Fermín y don Bruno, enemigos y rivales, quienes en vida del padre se habían ya repartido sus inmensas propiedades, ¿no? Entonces se enmarca ahí un poquito más, como les decía, dice, el conflicto gira en torno a la explotación de la mina Aparcora, descubierta por don Fermín en sus tierras. Don Fermín, prototipo del capitalista nacional, quiere explotar la mina y traer el progreso a la región, a lo que se opone su hermano don Bruno, latifundista tradicional y fanático católico, que no quiere que sus colonos o siervos indios se contaminen de la modernidad, que según su juicio corrompe a las personas. Con la llegada de un consorcio internacional, la Wishart-Wasart, se inicia la disputa por el control de la mina de plata. Don Fermín no puede competir ante la gigante transnacional y se ve obligado a venderla a la mina, que desde entonces adopta el nombre de Compañía Minera Aparcora. Ante la necesidad de abundante agua para el trabajo de la mina, la compañía muestra interés por las tierras del pueblo y de las comunidades campesinas aledañas, obligando a que se los vendan a precios irrisorios. Para ello cuenta con la complicidad de las autoridades corruptas. La compañía actúa como una fuerza desintegradora que hace de todo para conseguir el máximo lucro, sin importarle los prejuicios que causa a los pobladores. Se inicia entonces un proceso de convulsión que lleva a la movilización del campesinado liderado por Rendón Huilca,
un comunero indio que ha vivido en la capital del país, donde ha aprendido mucho. Bajo sus órdenes estallan levantamientos que son reprimidos sangrientamente por las fuerzas del gobierno, pero que son el anuncio de la rebelión final. Entonces también ahí nos hace ver otra temática, ¿no? Casi como la obra de José María Arguedas, de Ciro Alegría, donde también el problema es justamente por esta ambición de las empresas transnacionales de explotar las minas, ¿no? Los recursos minerales, y que no le importa la tierra, no le importa al indio o al campesino, entonces solamente quieren aprovechar y a cuesta de todo, ¿no? Pero ahí también nos hace muestra que Rendón Huilca, uno de los comuneros, aviva, ¿no? Alienta a sus compoblanos a poder despertar, a poder luchar y defender sus tierras también, ¿no? Pero también ahí saben que estas grandes empresas están confabuladas con el gobierno y pues arremeten, ¿no? contra aquel indígena que quiere levantarse o reclama, ¿no? Y en el peor de los casos son asesinados. Pero ahí se inicia la rebelión, ¿no? Se inicia ese reclamo, ese de gritar que tienes derechos, que tienes también las mismas oportunidades. Entonces hemos conocido un poquito acerca de Arguedas. Es una de las grabaciones más extensas en vista de que pues darle esa conmemoración especial a Arguedas, ¿no? A conocer un poquito más de sus obras, porque sabemos que estamos en este bicentenario y es uno de los escritores que más ha luchado por nuestra cultura incaica, por nuestra cultura indígena, por nuestra cultura del quechua, nuestras tradiciones, y ha tratado de sobrevalorar en sus obras, ¿no? De poner esa lucha de igual a igual, y que trataba de defender su cultura, su sangre, su raza, ¿no? Y estaba orgulloso de ser indígena. Entonces es una bonita experiencia el de conocer a nuestro José María Arguedas. Como les digo nuevamente, mayor análisis, mayor investigación de las obras y muchas obras más que tiene Arguedas, ya saben, están los libros, están los compendios o simplemente el internet, ¿no? Entonces hay que aprovechar esta información, esta recopilación de conocimiento como un conocimiento básico que tú debes tener acerca de nuestros escritores y estas grandes obras que han marcado nuestra historia. Muy bien, no se pierdan la 12ª entrega, ya casi llegando al final, Julio Ramón Ribeiro. ¿Ya? Muy bien, ya vamos a conocer en la próxima a nuestro queridísimo Julio Ramón Ribeiro.